Clase que son los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Primero definamos la palabra apócrifo. La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que significa oculto. O sea, pareciera que tiene otro significado en la actualidad. En la actualidad, se le da el significado como de dudosa procedencia, no confiable, falso, espurio, pero realmente la palabra apócrifo viene literalmente de el significado apócrifos, que significa oculto. Cuando se junta con el término Biblia, pues se entiende, entonces se podría definir como libros apócrifos o libros ocultos. Y son libros que regularmente eran utilizados en sectores que estaban contaminados, por decirlo así, por la filosofía griega y se creían que era de otro nivel para ciertos sectores que estaban capacitados para poder estudiarlos o para poder tenerlos. En bibliología se conoce como apócrifos a los libros que están fuera del canon judío, pero que fueron incluidos en la Septuaginta, que es la versión griega, y que posteriormente fue incluida en la Vulgata Latina, que dicho sea de paso, la Vulgata Latina se considera la versión de Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Puede haber muchas versiones católicas de la Biblia, pero en la actualidad o durante mucho tiempo, solo la Vulgata Latina se ha considerado como la versión oficial. Después, cuando veamos el tema de las traducciones de la Biblia, nos vamos a profundizar un poquito de esto y nos vamos a dar cuenta que es una pésima traducción y de ahí surgen otras versiones, como la Torre Samat, que no es otra cosa más que la traducción de la Vulgata Latina al castellano, y podemos ver una gran cantidad de latinismos y una gran cantidad de conceptos oscuros que se manejan en el catolicismo y que realmente no se refleja como una traducción confiable, por decirlo así. La hermana Elena lo confirma en el conflicto de los siglos, en el capítulo 5, en la primera página, habla y dice lo que les acabo de mencionar, que realmente la Vulgata Latina tenía muchísimos errores o que tiene muchos errores y que esos errores prevalecieron mucho tiempo en las traducciones católicas. Hasta 1944, cuando el Papa en turno emitió un permiso para los biblistas o los lingüistas de católicos de su tiempo, les abrió la oportunidad de que podían ahora hacer traducciones de la Biblia a partir de los textos originales hebreo y griego, pero antes de 1944, toda traducción católica se basaba en la Vulgata Latina. De ahí fue donde se aprovechó y bueno, tenemos la versión Nácar Colunga, que es una de las más difundidas, versión católica, y apegada a los originales, la Nácar Colunga, la Bober Cantera, y algunas otras que surgieron y aprovecharon los lingüistas, y eruditos católicos para decir de aquí somos y aprovechemos y sacaron sus propias versiones, pero basadas en los textos griego y hebreo respectivamente para cada uno de los testamentos. Pero antes de 1944 era la Vulgata Latina la base para toda traducción católica que circulara. Los protestantes en general consideran a los apócrifos como libros que se pueden considerar como de cultura o históricos, aunque, por ejemplo, el libro de los Macabeos tiene algunas discrepancias históricas o algunos errores históricos. Y cuando ustedes leen el libro de los Macabeos, tanto el primer libro como el segundo libro,
les presenta diferentes versiones de la muerte de Antíoco Epífanes. Por lo tanto, al tener ciertas discrepancias históricas, pues no es digna de, no son dignos de confianza desde el punto de vista histórico, mucho menos desde el punto de vista doctrinal. Durante el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Juan el Bautista, no existen en la Biblia, no existen libros en la Biblia que sean aceptados como canónicos. Y pues bueno, se deja ver que el espíritu de profecía fue retirado del pueblo judío durante ese tiempo, porque se dedicaron más a las cuestiones políticas y porque fueron influenciados por el helenismo. Se dedicaron más a la estética, se dedicaron más a la filosofía griega, adoptaron costumbres griegas, se preocuparon más por establecer gimnasios, por entender la cultura griega que atender realmente la palabra de Dios, por decirlo así. Durante este tiempo, como lo dije, pareciera que fue retirado el espíritu de profecía y no hubo. A mí me llama la atención cuando dice el Señor Jesús, los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Entonces, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, por decirlo de alguna manera. Y se deja ver que durante el periodo desde el 425 que escribió Malaquías hasta Juan el Bautista, que aunque Juan el Bautista no escribió ningún libro, pues prácticamente no hubo revelación escrita, ¿verdad? Durante este periodo, el pueblo judío se vio influenciado por la cultura helénica, lo cual trajo un sincretismo entre la cultura griega y judía. La influencia del helenismo se ve reflejada en obras que parecieran favorecer la sana doctrina, pero que en realidad traen una mezcla de esoterismo, paganismo y una concepción de doctrinas bíblicas desde un punto de vista griego. En la actualidad, y aquí quiero que no se me vayan a confundir, en la actualidad suman 15 libros o porciones que se clasifican como libros apócrifos en ciertos sectores religiosos para el Antiguo Testamento. Como ya lo dijimos, 12 de estos libros o porciones son los que aparecen en la versión de los 70 y la Vulgata Latina. El catolicismo romano llama a estos 12 como libros deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, los cuales fueron oficialmente incorporados en el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. Y es interesante la conclusión o la definición del Concilio de Trento. Eh, dice, a excepción de el primer libro y el segundo libro de Esdras y la oración de Manasés, los libros apócrifos, dice el Concilio de Trento, íntegramente en todas sus partes son sagrados y canónicos. Incluso se pronuncia una anatema o una maldición sobre todo aquel que a sabiendas y deliberadamente los rechaza. Entonces hay un anatema del Concilio de Trento en contra de nosotros por no aceptar lo que se conocen como los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos en las versiones católicas. Y bueno, aquí está la lista de los libros completos, los 7 libros, más las 5 adiciones que aparecen en las versiones católicas. Si tienen la oportunidad de tener una versión católica en la semana, revísenla y pueden comprobar lo que se está viendo en esta clase. Yo ahorita no tengo instalado aquí alguna versión de la Biblia, estoy utilizando no una computadora mía. Y si no, pues aquí yo les proyectaba. Si no, dentro de 8 días en la próxima clase podemos comprobar esto que les estamos diciendo. Y bueno, tenemos aquí la lista. Está el libro de Tobías, que fue posiblemente escrito alrededor del año 200 antes de Cristo. Si se fijan, fue en el periodo intertestamentario. Todos los libros fueron escritos en el periodo intertestamentario. El libro de Tobías, si lo han leído en la versión católica, es un relato
este, medio fantasioso, por decirlo así, y que realmente tiene algunas enseñanzas que discrepan con la unidad de, de las demás o de los demás libros que consideramos canónicos. En el libro de Tobías habla del relato de un hombre, llamado Tobit, que manda a su hijo para cobrar una deuda, y ahí narra toda la historia, ¿no? Y vienen ciertos detalles. Lo interesante es de que, según la ley del levirato, había una viuda que ya le correspondía ser tomada por este joven, pero esta mujer ya llevaba 7 maridos y los 7 habían sido muertos en la noche de bodas. O sea, estoy hablando de manera general, porque según el relato era atacado por un demonio que estaba enamorado de esta mujer. Entonces ustedes lo pueden leer, yo solamente les estoy mencionando, pero lo que se relata aquí son cosas medias curiosas, como el hecho de que las entrañas de un pez que él pudo, que lo atacó y que pudo capturar, eh, al ser quemado en un incensario, según ahuyentaba a los demonios. Entonces, esto atenta en contra de la unidad doctrinal de la Biblia, porque el Señor Jesús dice que los demonios solamente son ahuyentados o son sacados con oración y con ayuno. Entonces, pues realmente esta receta pues no es bíblica, ¿verdad? La que presenta el libro de Tobías. El libro de Judith es un libro en el cual se habla de este personaje y pues se exalta eh, algunas características o virtudes, entre comillas, de esta mujer, entre las cuales es su astucia y su habilidad de salirse con la suya, ¿verdad? Haciendo cosas no muy, no muy ortodoxas, por decirlo así. Entonces, realmente se exalta al vicio en lugar de la virtud, y por eso el libro de Judith se considera que pues es una novela y no abona al plan de salvación, y trae cosas que realmente no son sanas, por decirlo de una manera. Las adiciones a Esther, como ya les dije la vez pasada, ustedes lo pueden comprobar en una Biblia católica, es sobre todo la versión de Hahnemann. No recuerdo si la versión Nácar Colunga la trae, pero la versión de Hahnemann es una Biblia en español que es la Septuaginta, pero en versión, pero en español, por decirlo así. Incluye estos pasajes con 105 versículos de más que nuestras Biblias no tienen, y que supuestamente es la oración que hizo Esther durante el periodo de ayuno. El primero y segundo libro de los Macabeos, ¿sí? Que presenta las batallas de los judíos en contra de los helenistas, y sobre todo la historia de Antíoco Epífanes, que yo creo que es por lo que más eh, conservaron estos dos libros apócrifos y los incluyeron en el canon de las Biblias católicas, porque pues de acuerdo al historicismo, perdón, de acuerdo al preterismo, o de acuerdo a la interpretación generalizada de los protestantes, Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, según ellos. Nosotros creemos que es el papado. Entonces, aquí se habla de estas batallas de Judas Macabeos y de los Macabeos, en contra de la imposición del helenismo a los judíos. Y pues yo pienso, como les dije otra vez, que fue conservado más para querer comprobar este, la identidad del cuerno pequeño, ¿verdad? En Antíoco Epífanes. El libro de sabiduría, que son escritos muy parecidos al libro de Proverbios, Eclesiastés. El libro de Eclesiástico, de igual manera, que es una versión, es un libro originalmente escrito en hebreo, pero el hecho de que haya sido escrito en hebreo no determina que sea incluido en el canon. La carta de Jeremías, que en realidad no es una carta, sino es una disertación de Jeremías 10:11, ¿no? Supuestamente
escrita por Jeremías. El libro de Baruch, también relacionado con el anterior, el libro de Jeremías. Sabemos que Baruch era el secretario de Jeremías. Es una adición que realmente, pues no, es considerado canónico por nosotros. La oración de Azarías y el cántico de los tres hebreos, que si ustedes se van a la Biblia católica que lo contenga, a partir del versículo 24, van a aparecer muchos más versículos en los cuales se registran la supuesta oración que elevó Azarías y el canto de los tres jóvenes hebreos cuando estaban en el horno de fuego, cuando fueron echados por Nabucodonosor. Tenemos el otro, el del relato del capítulo 13 de Daniel, que es una adición, el relato de Susana y el relato de Bel y el dragón. Entonces ahí tenemos los 5 libros, perdón, los 7 libros apócrifos que se incluyen en las versiones católicas y las 5 inserciones adicionales. Existen otros 3 libros apócrifos restantes que ni siquiera los católicos aceptan, que es el primer libro de Esdras, el segundo libro de Esdras y la oración de Manasés. El primero y segundo libro de Esdras son libros de literatura apocalíptica con un lenguaje muy oscuro y un poquito difícil de entender y que tiene cosas medias extrañas. Pues esto yo se los comento, porque es parte de la clase, pero pues yo no les recomiendo que pierdan su tiempo yendo a leer estos libros, o sea, honestamente, pero sí contienen cosas medias raras, en lo particular, hacia mi persona, cuando los llegué a leer, sí, da hasta dolor de cabeza de ver a veces algunas incoherencias y cosas que contradicen a los libros, este, canónicos y que uno dice, pues sí que están medias raras las cosas que están aquí contenidas, ¿no? El de la oración de Manasés es la supuesta oración que Manasés hizo cuando estaba en el cautiverio babilónico. La Biblia que nosotros tenemos, el relato canónico, simplemente dice que Manasés oró a Jehová para ser liberado, y Jehová le escuchó y le perdonó, pero realmente no está registrada que cómo fue la oración. Supuestamente esta es la oración de Manasés. Existe otra clase de libros llamadas pseudoepigráficos que hay tanto para el Nuevo Testamento como para el Antiguo Testamento. En este caso, los pseudoepigráficos, la palabra pseudoepigráficos significa de firma falsa o de autoría falsa, por decirlo de otra manera. Son libros que contienen supuestamente la autoría de personajes famosos, pero se hace con la intención de difundir. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un libro y le pongo que fue escrito por Idel Suárez, se va a vender mucho mejor que si le pusiera que fue escrito por Abimael Morales. Entonces, de ahí surge la idea de los libros pseudoepigráficos, ciertos autores que escriben cosas y les ponen el nombre, de un autor o de un personaje famoso para que de esa manera pueda tener mejor aceptación, mejor difusión y pues pueda tener mayor éxito, por decirlo así. Existen estos libros pseudopigráficos. El más conocido es el libro de Enoch y el libro de la Asunción de Moisés. Estos 2 libros son más mencionados porque recordemos que son referidos por Judas, creo, cuando habla de Enoch y cuando habla de cuando se disputó el cuerpo de Moisés. Y bueno, ustedes los pueden leer y sí encuentran esa partecita, ¿no? Eh, pero pues realmente no son libros confiables. En el libro de Enoch se viene el relato de los Nefilim, que relata la versión más difundida entre los protestantes y es una versión que los protestantes aceptan como si fuera lo correcto, tal como lo enseñan los testigos de Jehová, ¿no? Que los Nefilim fueron el producto
de que los ángeles tomaron para sí mujeres o los ángeles malos tomaron para sí mujeres y de ahí vinieron los Nefilim. Eso se relata en el libro de Enoch y considero que de ahí fue donde se tomó esa idea y de ahí se ha difundido. Nosotros como adventistas creemos que cuando la Biblia dice los hijos de Dios, se está refiriendo a los hijos de Set, y cuando dice los hijos de los hombres, se está refiriendo a los descendientes de Enoch. Entonces, perdón, a los descendientes de este Caín, perdón. Entonces, en este libro de Enoch se relata la cuestión del diluvio y lo que trajo el diluvio, y pues es interesante ver que según eh, esos gigantes tenían una estatura de alrededor de 1500 pies, o sea, imagínense, ¿no? No, de 1500 metros, de 1500 metros, o sea, es algo inaceptable, por decirlo así. Y también tenemos otro libro, como el libro de los jubileos, que son los más conocidos. Hay muchos más libros pseudoepigráficos, como el martirio de Isaías, como el libro primero y segundo de Adán y Eva, y algunos otros que realmente no son muy difundidos. Yo aquí nada más mencioné los que son más conocidos, ¿verdad? Entonces, en resumen de lo que acabo de decir, los libros apócrifos son libros que no son incluidos en el canon que nosotros tenemos, pero sí son incluidos en el canon católico, como ya lo habíamos dicho, 7 libros completos y 5 inserciones. Por ahí les compartí la lista y les voy a dar posteriormente el apunte. Y bueno, esos libros por lo regular, contienen enseñanzas medias raras y cuestiones gnósticas, esotéricas, cosas que no concuerdan con la sana doctrina. Existen otros 3 libros adicionales que no aceptan ni siquiera los católicos, les dije, el primero y segundo libro de Esdras y la oración de Manasés, y existen los libros pseudoepigráficos, que son libros muy fantasiosos, por decirlo de otra manera, relatos muy absurdos que son escritos o que fueron escritos por personas X y que se atribuyeron el nombre de algún personaje famoso para que tuvieran aceptación lo que ellos escribieron. Esto es en relación a la formación de los libros del Antiguo Testamento y los libros apócrifos. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. ¿No? ¿Ninguno? No, no. Bueno, pues entonces continuamos porque el tiempo me está ganando. Hablemos ahora de la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué 27? ¿Y por qué no más? ¿Por qué no menos? De manera general, se considera que los libros del Antiguo Testamento, los 27 canónicos, fueron escritos en la segunda mitad del siglo primero, y tenemos que el primer libro que fue escrito fue la primera carta a los tesalonicenses en el año 51 después de Cristo. Eh, Primero se difundieron los escritos de Pablo. Es interesante. Lo que se sabía de Jesús y lo que se escribió de Jesús, y se difundió entre las iglesias cristianas, fue lo escrito por Pablo antes que los evangelios. Entonces, el primer libro, como dije, que fue escrito del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses, y la última o el último libro que fue escrito, hay una discrepancia. Algunos dicen que fue el Evangelio de San Juan, otros dicen que fue el libro de Apocalipsis. En lo particular, yo me inclino a creer que fue el Evangelio de San Juan el último libro, ¿sí? En el año 98 aproximadamente, y el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95, porque la historia dice que fue Diocleciano el que mandó a Juan a la isla de Patmos, y Diocleciano murió en el año 96. Eso quiere decir que Juan
pudo haber escrito el Apocalipsis antes del año 96. Algunos autores lo ponen específicamente en el año 95 y pues yo me inclino un poquito a esto. Eh, si ustedes recuerdan, leí un testimonio antes, al principio, en donde decía la hermana Elena, Juan, el relator del Evangelio, algo así decía el testimonio. Por eso yo me inclino a pensar que el último libro que fue escrito del Antiguo Testamento fue el Evangelio según San Juan. Eh, como les dije, esa discrepancia, cualquiera de los dos se puede considerar como el último en ser escrito. Lo que sí es que los dos fueron escritos en la década 90 del primer siglo. Eso sí es un hecho, ¿sí? Ahora, entonces nos corresponde analizar cómo fue la aceptación de estos 27 libros canónicos. El proceso fue largo, se concluyó hasta el siglo cuarto y algo de lo que contribuyó fue el hecho de que ahora estamos hablando de una iglesia que era un mosaico de culturas y de diferentes lenguas y de diferentes filosofías, por decirlo así. En el Antiguo Testamento estamos hablando de una iglesia que solamente ocupó una franja que nosotros conocemos como la tierra de Canaán o la tierra de Palestina, pero para la iglesia del Nuevo Testamento estamos hablando de una iglesia que estaba conformada por judíos, por y gentiles, y por judíos convertidos al cristianismo, por decirlo así. Entonces, había algunas discrepancias de aceptación de ciertos escritos. Comenzaron a circular primero las cartas del apóstol Pablo y según el testimonio que da Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3 versos 15 al 16, cuando dice que Pablo da a conocer cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así como las otras escrituras, nos deja entender que Pedro consideraba ya las cartas de Pablo como dotadas de autoridad al ponerla junto con las otras escrituras. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que de una o de otra manera se fueron difundiendo los libros. Y lo interesante es de que prácticamente a finales del primer siglo ya muchos libros ya habían sido aceptados como dotados de autoridad. Necesitamos ver entonces que realmente la mayoría de autores analiza el desarrollo del canon del Nuevo Testamento en relación a lo que escribieron, lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia. Y yo solamente quiero puntualizar algunas cosas, notorias. En primer lugar, quiero hablar del canon de Marción. ¿Quién fue Marción? Marción fue un convertido al cristianismo, por decirlo así, rico, fue comerciante, eh, ¿cómo se le llama? Propietario de barcos, por decirlo así, tenía su flota mercante y se convirtió. Él, alrededor del año 140 después de Cristo, este, pues se le ocurrió la brillante idea de hacer un canon, por decirlo así, establecer los libros que solamente él aceptaba. Y bueno, él no aceptaba todo el Antiguo Testamento. Él decía que el Antiguo Testamento no era, no lo aceptaba, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario, era cruel y no se parecía en nada al Dios del Nuevo Testamento. Son cosas con las cuales muchos batallan incluso en la actualidad, ¿verdad? Este, y bueno, pues él de los cuatro evangelios solamente aceptó el de Lucas y le hizo modificaciones. De las cartas de Pablo solamente aceptó 10, y
él incluyó un libro que él escribió que se llama Antítesis, en donde él explicaba su postura y el por qué no aceptaba los demás libros. Es interesante, él decía que el único discípulo genuino de Jesús era Pablo, que los demás no. Y a Lucas es muy probable que lo haya aceptado por haber sido colaborador de Pablo, pero realmente si ustedes se dan cuenta, este hombre, pues hizo su propia selección de libros. Imagínense que en la actualidad cada quien agarrara el libro que quisiera, ¿no? Como este hombre, pues a dónde íbamos a ir a parar, ¿no? Entonces, dada la situación, la obra de Marción obligó a que la iglesia se enfocara más en este tema, pero pues lamentablemente no contamos con mucha información de lo que sucedió al final de ese segundo siglo, pero como les dije, sí tenemos el testimonio de los llamados padres de la iglesia. Tenemos el fragmento muratoriano. ¿Qué cosa es el fragmento muratoriano? Es una lista antigua del siglo segundo en donde ya se enumeraban los libros que se consideraban canónicos del Nuevo Testamento. Se llama fragmento muratoriano porque fue descubierto en 1740 por Antonio Muratori. Ese era un fragmento de, este, de pergamino en donde estaba la lista de los libros que eran aceptados como canónicos. Es una lista que data del siglo segundo y ahí se incluía incluso los libros que eran prohibidos, los que no se podían leer públicamente. Pero nos enfocamos al hecho de que esta era una lista ya sistemática que definía cuáles eran los libros canónicos en el tiempo o a finales del siglo segundo. Esta lista dice, presenta los libros que podían ser leídos públicamente en la iglesia y menciona varios libros que no debían ser leídos. Contiene en esa lista a Lucas, tercer libro del Evangelio. Se conectó aquí tu auricular, no sé qué pasó. Sí, eh, presentaba esta lista de los que sí eran aptos para ser leídos públicamente en la iglesia y los que no. Y como les decía, esta lista incluye, además del libro de los Hechos, las 13 cartas de Pablo, eh, sin incluir Hebreos. Vamos a ver que Hebreos fue aceptado de una manera tardía, incluía a Judas, que es raro porque Judas también fue incluido de manera tardía. El libro de Apocalipsis también fue incluido de manera tardía. La tercera carta de Juan, las cartas de Pedro fueron incluidas de manera tardía. Después, ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, ahí podemos ver que la primera lista de libros canónicos a finales del siglo segundo estaba contenida en este pequeño fragmento, el fragmento muratoriano. ¿Cuál es el testimonio de Eusebio de Cesarea? Eusebio, en su libro Historia Eclesiástica, hace una lista de libros aceptados que era idéntica a la de Orígenes. Ahorita vamos a ver la lista de Orígenes en un recuadro, salvo porque él incluía, Eusebio incluía el libro de los Hebreos como canónico y se tenía algunas reservas en relación a Apocalipsis. Bueno, lo vuelvo a repetir. Hubo libros del Nuevo Testamento que fueron incluidos de una manera tardía. Hebreos, las cartas de Pedro, sobre todo la segunda carta de Pedro, la tercera carta de Juan, el libro de Apocalipsis, incluso la carta de Judas. Esto estaba relacionado con el tema de la paternidad literaria. Algunos dudaban de su paternidad literaria. Algunos sectores dudaban de la carta de Pedro porque tenía un lenguaje medio gnóstico, o sea, como que tenía algunos,
algunos destellos de gnosticismo en su fraseología y por eso dudaban de la canonicidad de la carta de Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que contribuyó a que estos fueran este, tomados de manera tardía? Recordemos que la iglesia o que el imperio romano se dividió en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. Por lo tanto, también la iglesia primitiva o la iglesia de aquel entonces o la iglesia cristiana se dividió por esta cuestión. Y entonces tenemos a obispos prominentes en Alejandría y tenemos obispos prominentes en las iglesias de habla griega y entonces los que eran aceptados de un lado eran rechazados por el otro. Entonces no se ponían de acuerdo entre estas dos facciones, por decirlo así, y había muchos sectores que no aceptaban los libros que ya les mencioné. Ahora, Eusebio de Cesarea divide a los libros del Nuevo Testamento en, eh, en tres grupos: los que son aceptados por todos, los que fueron aceptados por todos, y después pone otra categoría que son los discutidos, que los divide a la vez en dos grupos: los que son aprobados por muchos, como Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y pone otros completamente espurios. Él llamó los libros espurios, que en este caso estamos hablando de esa segunda categoría, que en la subdivisión, que eran los espurios, que incluye los Hechos de Pablo, que es un libro apócrifo, el Apocalipsis de Pedro, el Pastor de Hermas, los Hechos de Bernabé y la Didaché. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí ya estamos incluyendo algunos libros apócrifos. Algunos le tenían mucha estima al Pastor de Hermas y a la Didaché, que se considera la Didaché como la expresión de fe de la iglesia primitiva. Yo ya leí la Didaché y tiene cosas que no terminan de cuadrarme, por decirlo así. Y el Pastor de Hermas, hay quienes aún dentro de la iglesia hablan mucho del Pastor de Hermas, porque se considera que la postura que tiene el Pastor de Hermas en relación al matrimonio y al divorcio es muy parecida a la que tenemos nosotros como movimiento de reforma, ¿verdad? Pero en lo particular, yo tengo mis reservas para con el libro del Pastor de Hermas. Después Eusebio incluía una tercera categoría que los llamaba como los rechazados o los heréticos, los completamente eh, malévolos, por decirlo así. Utiliza otra palabra, se me fue de la mente. Hay otros autores que utilizan otra palabra para esta categoría, que incluye los evangelios de los egipcios, el evangelio de Tomás, el evangelio de Basílides, el evangelio de Matías y los hechos de Andrés y los hechos de Juan. Después, cuando veamos los libros apócrifos, vamos a profundizar un poquito más en esto. Y por fin llegamos a Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría fue un obispo de la iglesia africana o la iglesia de esa zona más bien, este, que en el año 367 escribe una carta, la famosa carta 39, la carta festiva, en donde en este tipo de cartas, cartas pastorales, ellos podían incluir o podían incluir cualquier tema que ellos quisieran, y a Atanasio se le ocurrió hablar del canon y dijo, bueno, pues vamos a hablar del canon. Y en esa carta festiva, Atanasio por primera vez, incluye los 27 libros del Nuevo Testamento y los considera él canónicos, incluidos los que habían sido puestos en tela de juicio en relación a su paternidad literaria, y él hace la lista. Y esta lista fue aceptada por las iglesias donde él tenía autoridad,
pero como era conocido también en el otro, con las iglesias de habla griega, o las iglesias del Oriente, este, y como tenía influencia para ambos grupos, lo que dijo Atanasio fue aceptado por todo el cristianismo en ese entonces y acabó con la controversia de cuáles libros sí y cuáles libros no. Y entonces tenemos aquí a Atanasio como el que puso fin a toda esta historia y a través de esta carta festiva y a través de esta difusión de esta carta pastoral, se llega a la conclusión o a la definición de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Él solamente menciona dos obras apócrifas en la carta pastoral, que es la Didaje y el Pastor de Hermas, agregando que aunque estos dos libros no pertenecían al canon, podían ser usados para la edificación de los nuevos creyentes para el bautismo. ¿Sí? Entonces, por ahí les pongo la observación que aunque este hombre tenía su influencia para las iglesias de Egipto, su influencia dio para que todo fuera, lo que él escribió fuera aceptado. En el año 393 se da el concilio de Hipona. Algunos consideran que el concilio de Hipona fue el que definió el canon, pero no es así. El canon fue definido porque ya había una universalidad o una catolicidad de estos libros. En la mayoría de las iglesias cristianas eran aceptados. O sea, simplemente el sínodo de Hipona fue mm, como lo fue el concilio de Jarnia, por decirlo así, solamente para confirmar o para ponerse de acuerdo, no tanto para decir estos son, sino que esto ya se venía manejando a lo largo del tiempo. Atanasio puso fin a la controversia de los que no eran aceptados, por decirlo de alguna manera, pero en el año 393, en el concilio de Hipona, que no fue un concilio ecuménico, no fue un concilio general o universal, se elaboró esta lista de 27 libros, ¿sí? Entonces, esta es la historia del canon del Nuevo Testamento y la manera en cómo fue configurado. Tenemos después en el apunte, yo les incluí o les he de incluir esta lista, que es la lista de cómo se dio el desarrollo. Tenemos en la primera columna a los padres de la iglesia, sus fechas probables en las cuales nacieron o trabajaron. Se incluye por aquí el canon muratoriano y ustedes se van dando cuenta cómo fue evolucionando esto. Y si se dan cuenta, hay listas donde no aparecen ciertos libros y tenemos al final la cuestión de Eusebio y Atanasio como el que terminó con cualquier controversia con su carta festiva. Esta tabla la tomé, por aquí les pongo la referencia del libro de donde lo tomé para que ustedes tengan referenciado este dato. Esto es lo que yo preparé para esta ocasión. Espero no haya muchas dudas. De todas maneras, les voy a hacer llegar el texto. Es lo más resumido posible que pude haber hecho. Y si hay alguna duda, en este momento lo pueden expresar o posteriormente me pueden mandar algún mensajito personal o en el grupo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Por ahí están? Sí, hermano, pues por mi parte yo le doy otra repasada al cuestionario, Sí, yo más les paso el a apunte y detalle. les doy también el cuestionario. A más tardar mañana yo les mando el cuestionario. Muy bien.